Bienvenidas, bienvenidos otro día más a Alma Tierra, espiritualidad para terrícolas. Esto es Relax FM, la radio del bienestar y del desarrollo personal. Y yo soy Carmen Solivera y me podéis encontrar en mi Instagram, terapias para ser. Bueno, hoy tenemos un súper temazo, pero temacísimo, con una mujer maravillosa, paisana mía de La Rioja. Y hoy vamos a hablar de almas, de esas almas que nos acompañan. Pero antes de nada, buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenos días. Pues muy emocionada por estar aquí de invitada en tu programa. ¿Contenta? Genial, me alegro mucho. Yo siempre os invito con todo el cariño y me encanta que vengáis aquí a charlar porque además siento que es muy necesario todo de todo lo que hablamos aquí. Creo que estamos en un momento como de mucha apertura y la gente, las personas a veces necesitamos como esa orientación y bajar un poquito a tierra todos estos conceptos espirituales que muchas veces se nos quedan un poco como de repente lejanos, ¿no? O inalcanzables. En el aire, sí. Totalmente. Bueno, empiezo presentando un poco a Ana. Ana Brau, de Almas Brau. Ella es canalizadora, lectora de almas y medium. Ella habla con las almas, ella es una guía maravillosa. Ahora nos va a contar. Pero para empezar, como siempre hago, me gusta preguntaros a todos. Y te pregunto, Ana, ¿quién es Ana? Qué pregunta más difícil, Carmen. Siempre me dicen eso. Ay, no sé quién soy. Em, bueno, lo primero me gustaría señalar que ha habido una gran sincronía para que yo haya venido aquí, porque justo una semana antes de que tú me lo propusieras, dije, ¿cómo me gustaría participar en algún programa de podcast, radio? Porque me pareció un canal que ahora está como muy accesible. Y creo que el tema que vamos a tratar hoy es uno de los temas súper importantes que tendríamos que normalizar y tener como en nuestro día a día presentes. Todo el tema del contacto con las almas, del comprender qué es esto, qué quiere decir. Y cuando vi la primera vez el título de tu programa me encantó porque dije, ostras, espiritualidad para terrícolas. O sea, no se Total. podía llamar de una forma más terrícola, ¿no? Más humana, más concreta, me encanta. Y a tu pregunta de quién es Ana, pues bueno. Con tu permiso, me gustaría contar una anécdota corta de cómo fue la primera Total. vez que estuve con las almas y así yo creo que podemos introducir el tema. Dale ahí. Pues mira, yo tenía 17 años, estaba estudiando para las pruebas de la universidad a la que luego no entré, pero bueno, todo pasa por algo. Yo iba para actriz, estudiaba teatro y estaba en mi habitación en la mesa del escritorio y de repente empecé a oler como a pino, una colonia como muy amaderada. Y yo con los olores no es maniático lo que me define, pero sí que es muy... sé perfectamente cómo hueles si te he visto una vez en la vida, o sea, eso lo tengo registrado. La cosa es que esa colonia yo no la tenía registrada y empecé la mano izquierda me empezó a calambrear, empecé a sentir como un calambre en toda la parte izquierda del cuerpo. Ujú. Y ese calambre me llegó al corazón, como al pecho. Y fue muy curioso porque a mí en la mente me venían mensajes y me decía alguien, eso es un infarto, tu abuelo murió de infarto. Yo estaba Wow. muy tranquila porque cada vez que cuento esto, pues no te asustaste, no te fuiste al hospital. Yo era muy curioso, fue la primera vez que lo experimenté, lo estaba sintiendo en mi cuerpo, pero aquella dolencia, aquel síntoma no era mío. No era tuya. Ujú. Y la información que venía, mi mente estaba haciendo de aeropuerto, pero no era mi pensamiento, no era mi tren de pensamiento. La cosa es que yo a esa voz le contesté mentalmente y le dije, sí, mi abuelo murió de infarto. Y me dijo esa voz, pues date la vuelta. Buah, lo cuento y se me pone toda la piel de gallina todavía. Me di la vuelta y estaba el alma de mi abuelo sentado encima de mi cama. En- Es que no me emociona, pues es que lo vi tal cual, pues le vi con su bigote, con su pelo, con su jersey chocolate, una camisa color beige, el pantalón de pana que llevaba él. Y yo no sabía cómo se comunicaba una humana con las almas, entonces de forma intuitiva empecé a escribir en posits toda la información que mi abuelo me daba, porque es curioso, la información llega directamente a la mente. Hay Ujú. veces que puede ser a través de sensoriales, a través de imágenes también, pero es como que todo queda registrado en tu proceso mental. Ujú. Entonces, claro, yo no sabía si se hablaba con palabras, si se hablaba con rezos, o sea, yo no tenía ni idea, solo que escribía sin hablar yo, pues todo lo que le iba diciendo. Bueno, pues mi mesa de escritorio me diría 2 metros, o sea, era súper larga, me gustan las mesas así grandes,
Bueno, pues cuando vino mi madre de trabajar, que esa es la siguiente parte de la historia, ya no había un hueco libre en la mesa. O sea, escritos, 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 escritos. Parecía un poco Diógenes, la verdad. Bueno, es que en un momento de la conversación me dice, llama a tu madre. Es que además no me dio opción. Entonces yo pues tampoco me planteé que no la llamé, pues la llamé. Ella estaba trabajando en el hospital, entonces era auxiliar, y le dije, hola mamá, que estoy aquí hablando con tu padre y que quiere hablar contigo. Y tu Claro, madre ahí, silencio ¿what? absoluto. Claro, claro, en plan, pausa dramática, en plan, ¿eh? Total. Entonces me dijo, ¿cómo? Le digo, yo súper normal, porque ya Claro, llevaba claro. como 2 años con él, entonces es como mi amigo, ¿sabes? Le digo, pues nada, que tu padre quiere hablar contigo. Cuando vengas, pásate por la habitación porque tenemos que hablar, como ya un consultorio de almas. Y vale, hija, vale, gracias. No lo negó, simplemente fue su shock, pero no me trato como loca, que eso luego hablaremos de que me ayudó mucho. Sí, total. Cuando llegó a la habitación, se sentó y fue súper divertido porque dije, jo, siéntate en el otro sitio de la cama, porque es que ahí está él. Entonces se movió. Y ahí siempre digo que Ana desapareció. Además, los posits fue muy bonito porque yo no leí los posits, yo desaparecí. Alguien, mi abuelo, empezó a hablar a través de mí, empezó a hablarle de recuerdos de infancia con mi madre, de que mi madre se comía la leche con galletas de 4 en 4, o sea, cosas súper concretas que yo no tenía ni idea y Sí, que también sí. fue muy bonito para conocerla a ella. Algo curioso fue que toda la información plasmada en los posits, sin yo leerla, salió en la conversación. Y algo más curioso todavía es que cuando acabó ese viaje, que luego lo llamaremos canalización, Ujú. yo no me acordaba de nada, de, nada de lo que había dicho mi madre. Entonces le dije, oye, ¿qué ha pasado? Y ya pues poco a poco, pues entre ella y yo fuimos recabando un poco la historia. Entonces, pues Ana de Almas Brau nace en ese preciso momento, en esa historia. Y fue Wow. bonito porque durante una semana venían las almas a la habitación. O sea, yo los recibía como en un despacho, digamos. Sí, La siguiente sí. fue la madre de una amiga, además me decían, llama a mi hija, llama a no sé quién. Y claro, pues tenías que llamar a los vivos, ¿no? Entonces yo Sí, empecé sí. como comunicando a las almas con los vivos, no al revés, que luego se dio al revés. Vale, entonces, claro, yo ahora me imagino y me pongo en la piel de todas las personas que nos puedan estar escuchando y decir, "¡Ah!". Bueno, gente que dirá, si a mí me pasa eso, me muero, literalmente. En plan, me cago viva hablando mal. Otras, "Uy, ¿y cómo puedo hacer yo eso, no? ¿Cómo puedo hablar con las almas? Entonces, a mí sí que me gustaría, ya sabes, esto es muy, o sea, alma a tierra. Para mí, cuando vino el título del podcast, era como, cuerpo a tierra. Pues yo lo veía como, Vale. alma tierra, que bajamos aquí las almas y decimos, "¿Pero dónde estamos?". Aquí como un poco campo de Mm. batalla, aunque no deberíamos verlo así, pero bueno, a veces sí que se siente un poco así. Entonces, vale, muy bajadito a tierra. Bueno, síguenos contando, pero eso, las personas que digan, pero ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, ¿cómo siguió esto? Vale, pues para responder a esto, yo creo que os voy a contar otra anécdota corta, ¿vale? Muy bien, tú, eso está genial. Bueno, pues yo sigo viendo almas, es algo que no se controlaba, bueno, nunca se controla, pero tampoco lo sabía conducir. Me parece muy bonito diferenciar entre controlar y conducir. Pues yo Ujú. ni una ni otra cuando empecé, o sea, ninguna. Claro, pero Yo, te empezó ahí como de repente, pum, pum, y el abuelo, el olor claro, y el abuelo. sí. Recuerdo que estaba, pues lo típico, pues en verano con un chavalillo que me gustaba dándome unos besos por el Parque de Ebro. Y Sí. de repente me puse blanca y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, nada, que me voy a mi casa que estoy cansada. Claro, yo había empezado a ver un montón de niños, de almas de niños en la ribera y digo, ¿y esto qué hago yo con esto? Entonces ahí aprendí que las almas, por norma general, luego hay muchísimas excepciones, se manifiestan cuando necesitan pedirte algo. Y algo muy bonito es que las almas, si van a ti, es porque saben que tú les puedes ayudar. O sea, Ajá. eso es de base, a mí me calmó mucho entenderlo. Entender eso hizo que luego cuando tenía que abordar una conversación con un vivo sobre un trascendido, pues claro, yo iba con tal confianza que muy pocas veces me he llevado contestaciones feas. Y las veces que me he llevado contestaciones feas ha sido porque la persona estaba pues o muy dolida o muy insegura, pero La nunca persona me lo he viva. tomado. Eso es, sí. Sí, sí, vale. Nunca me lo he tomado personal porque sé que no era hacia mí, que era hacia su duelo o hacia su miedo Sí, o o incertidumbre, el ¿no? shock, o de repente no saber gestionar un poco lo que estabais recibiendo. Claro, bueno, pues la anécdota es que yo sigo con las almas, pues pasan 2 años de pinos, de pinitos, digamos, y de repente un día yo ya había empezado a hacer sesiones y me llama una chica de aquí de La Rioja y me dice que se ha muerto su marido. Ujú. Claro, yo, hablando mal y pronto, me cagué.
porque digo, yo he comunicado a abuelos, a tíos, a yo qué sé, ¿sabes? Pero de repente un marido, una mujer en pleno duelo, ¿qué hago yo con esto? Sí, Claro, yo pedí permiso a su marido y me dijo, sí, sí, que te la he mandado yo. Claro, ante eso, ¿qué dices? Pues nada, me lo como con patatas. obvio, obvio. Entonces, pues como muy profesional, le di la cita, pero cuando colgó el teléfono, vamos, me giñé. Digo, pero ¿Qué hago yo con esto ahora? total. Mi pregunta era, ¿quién soy yo para ayudar a esta mujer viuda con un hijo de 5 años que está en pleno duelo? Pues vino mi abuelo. Mi abuelo una vez que vino se quedó. Ha sido como mi alma guía, vamos a decir, y Sí. él me da muchos consejos. Luego hablaremos de esos guías que tenemos con nosotros Vale, para que la gente también genial, sepa. genial. Bueno, pues la cosa es que me dijo mi abuelo, no te preocupes porque tú no eres nadie. Digo, ostras, gracias, me siento como Gracias, con mucha gracias, más abuelo. confianza, ¿sabes? Y digo, vale. Me dice, no, no, lo que quiero decir es que solo tienes que hablar de corazón a corazón con ella, de corazón a corazón con él, para que ellos hablen a través de ti. Y ahí me relajé porque dije, ostras, eso sí lo sé hacer, o sea, eso es mi día a día. Entonces ahí empezamos con un proceso de sesiones y la verdad que súper contenta porque esa chica ya habla con su marido, o sea, que está al alcance de todo el que se lo proponga y se entrene y se limpie a nivel energético, que estar limpio y disponible, luego hablaremos si quieres, también es bastante importante. Sí, 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 total. Sí, porque yo creo que la gente se puede preguntar, vale, guay, porque por un lado querrán, no, yo quiero ir con Ana porque quiero hablar con mis guías y las almas Mm. que me acompañen, pero por otro lado habrá gente que dirá, pero yo quiero hacerlo. O sea, ¿todo el Eso es. mundo puede hablar con las almas? Pues mira, en esta anécdota última ha salido un concepto importantísimo que es el lenguaje de corazón a corazón. Ujú, Y para contestar a esa pregunta, te puedo hablar de los tipos de lenguaje que conozco, perfecto. que nos Ok. llevan a eso. Los humanitos, los humanos, tenemos 4 tipos de lenguaje, 4 formas de comunicarnos entre nosotros. Ujú, Tenemos lenguaje verbal, típico de charcutería de entre la Mar y la Trini. ¿Qué tal el ujú, tiempo? Bien, ha cambiado. Pues perfecto. Pues, conversación banal, día a día. El lenguaje verbal corresponde a la parte del cuerpo más racional, más psicológica, ¿vale? Tenemos lenguaje gestual que ya conlleva, engloba las emociones. Tenemos un tercero que es el lenguaje energético, que tiene que ver con la intuición, con la voz del cuerpo, la voz del alma, ya empezamos ahí en terreno más intangible. ujú. Y luego está este cuarto, que es lenguaje de corazón a corazón. Entonces, lo primero que tendría que hacer una persona que quiere acceder a, o bien darse cuenta de que ya habla con las almas, que esto es súper típico. Jo, pero si esto yo ya lo hacía de cuando era pequeña, o si esto ya lo hago cuando es que mi intuición me habla, pues a veces no es tu intuición y es tu padre, que está empeñado el Mm, pobre hombre desde el otro plano en darte un mensaje. Entonces, ujú. lo primero que tendríamos que hacer, si nos imaginamos que los dos extremos de los tipos de lenguaje son como locomotoras, Sí. tendríamos que dejar de conducir con la cabeza y empezar a conducir con el corazón. Esto suena muy poético, pero es que no tengo otra forma de bajarlo a tierra porque es que es exactamente así. O sea, tienes que conducir con el cuerpo, con el placer, con lo que te vibra. Claro, para bajarlo un poco a tierra sería un poco, no sé, me lo imagino, me corrígeme si estoy equivocada, como un poco entrenar, ¿no? Ese cerrar los ojos y sentirme el cuerpo, o como intentar dejar la mente en un segundo plano y conectar con lo que estoy sintiendo, con las percepciones, ¿no? A nivel corporal, sensorial, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay personas que están en grado ya 3 de que son sensibles por naturaleza Ujú. y otras personas que plantearse la tesitura de he quedado a las 5 con Laura, no me apetece un Cagao. ñor ir con ella, pero tengo que ir, esas personas están completamente castradas, o sea, ya de toma de decisiones de su propia vida. Vale, Entonces, una base emocional, por eso va de psicológico, emocional, energético, corazón, o sea, ahí tiene ese orden aposta. vale. Es como una escalera, ¿no? Es como unas fases. Eso es. Entonces, si Ujú. una persona que no se permite en su día a día, que vive en el tengo en vez de en el quiero, ya va a tener mucho más difícil llegar a la intuición. Una persona que ya se respete su cuerpo, que diga como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño, ya podemos empezar a hablar de, pues muchas veces, el significado de los sueños también. Aquí hay un campo muy interesante. Vale, o sea que entonces, bien, ya vamos bajando y desgranando un poquito. ¿Cómo vamos de corazón a corazón? Pues para empezar, son personas, o sea, tenemos que tener en cuenta que hay que tener o hay que comenzar un proceso de autoescucha, de Justo. respeto,
O sea, bueno, de empezar a tenerte en cuenta, como de dejar de vivir en la inercia de, mira, todo para los demás, para el deber, para el todo, y yo soy la última mona, a empezar a ponerme en un primer lugar y decir, vale, ok, ¿qué necesito en cada momento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me dice el cuerpo? ¿Qué quiero hacer en cada momento? ¿No? Y a partir de ahí sí que se va desarrollando como esa escucha de corazón que luego puede permitir conectar de corazón a corazón, ¿no? Bien, me parece Esto es. bajadito. Ujú. Ujú, Y por darle el broche final, si quieres, para hablar con cualquier alma desencarnada, trascendida que nos acompañe, primero tenemos que saber hablar con nuestra propia alma. ujú. Y esto es súper bonito porque yo mentalmente estoy haciendo como un manual de las almas que cuando tenga la información suficiente pues traduciré pues en algo, ¿no? En una charla, en un libro o lo recogeré de alguna forma. Sí. Pero voy haciendo como símil. Hay muchas cosas que son súper similares a cómo funcionamos los humanos. Y algo interesante, por ejemplo, es que para nosotros, para avanzar en la vida, lo que a nivel social y escolar nos han vendido desde que nacemos es que tenemos que ir literalmente pa'lante. Ujú. Hay que tirar del carro. Hay que, bueno, pues estoy mal, pero ¿qué se le va a hacer, no? Jodido, pero contento. Sí, sí, Estoy mal, pero me quejo poco. Qué bueno, qué fuerte soy. Vale, todo sí, eso es sí, caca de la vaca. Para saber hacia dónde vamos, para no tener crisis a los 35, 40, 60, que son edades así como muy caóticas, tendríamos que saber entrar dentro de nosotros, saber si ese trabajo lo cojo porque tengo que cogerlo, porque realmente deseo cogerlo, saber si esta formación la hago porque me hace feliz o porque hace feliz a esta persona. Entonces, sí, te compro total 100% que esto conlleva un proceso de autoconocimiento muy salvaje y además para toda la vida. Gente que viene a sesiones que dice, yo es que las emociones ya las he trabajado, yo me callo y digo, bueno, bien. Eso me pasa a mí con las constelaciones muchas veces. Uy, no, yo es que a mi padre ya le he constelado. Ah, y ya se ha resuelto todo el conflicto que probablemente venga de vidas y vidas, pero tú ya con una constelación ya, qué bien se ha superado. Y luego es que Total. además, si nunca nos dejamos de trabajar en vida, y en alma tampoco, pero en vida, ¿cómo vamos a pretender conocer a una persona, a un alma, en una sesión? O sea, hay que entender que esa alma está trascendiendo, está evolucionando, como ella necesita evolucionar. O sea, yo como humana crezco y evoluciono, las almas exactamente lo mismo. Esa frase religiosa horrorosa de que los muertos descansen en paz. Digo, madre mía, no sabes lo que estás diciendo. ¡Buf! O sea, eso es un temón muy grande. Uy, bueno, antes de entrar a ese temón, porque me interesa, me gusta ese temón. Claro, me gusta esto que dices porque creo que nos enseñan siempre a ir hacia afuera. Nos enseñan a vivir hacia Total. afuera, nos enseñan a estar pendiente de los demás. Y es como que uno mismo abnegado, también yo creo mucha influencia de la iglesia y culturalmente, es como, no, 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 primero los demás, luego tú. Claro, pues aquí, fíjate, es que me ha encantado y lo quiero recoger. Porque yo te he dicho, la gente dirá, ay, yo quiero hablar con las almas, ¿cómo puedo, no? Y sin embargo tú le has traído, vale, vale, pero ojo, primero tú tienes que aprender a hablar con tu propia alma y a escucharte a ti, porque si no volvemos a lo mismo. Ay, no, que me diga mi abuela, ay, no, que me diga no sé quién. Vale, pero ¿tú qué te dices? O sea, primero aprende a escucharte a ti, luego la abuela, el abuelo, el tío, quien sea, te dirán, pero tú tienes que reforzar, entiendo, ese criterio de saber lo que tú estás necesitando, ¿no? Como tener muy clara esa conexión y de ahí poder abrirte, ¿no? Y una forma súper rudimentaria y que nunca falla de tener esa capacidad de discernimiento entre lo que me vale y lo que no me vale, o lo que entiendo y lo que no entiendo, porque muchas veces la información baja, yo la retransmito en una frase, en una oración, y quizás esa oración a la persona no le cuadra con esas palabras. Entonces la persona, yo siempre digo que tiene que tener el último filtro de saber de qué forma mastica o encaja esa información que viene, aunque sea de su padre. Lo Totalmente. normal es que la información, si las almas saben comunicarse, porque en función de lo evolucionadas que estén las almas, pues hay algunas que se comunican con mayor facilidad y otras que cuestan un poquito más. Em, la forma rudimentaria de comprender lo que sí y lo que no, para mí es el placer. A ver, esta información me da miedo, pero sé que me da placer en cuanto a que me va a permitir crecer, ¿vale? Entonces nos viene bien. Esta información me hace sentir mal, me hace sentir pequeña, me hace sentir insegura. No quiere decir que esa información no sea, pero quizás no sea para ti en este momento. Quizás no tengas que aprender a gestionarla o a conducirla en este instante. Entonces, para mí el placer es algo que todos
deberíamos saber escuchar y que es como una respuesta muy inmediata y muy segura para afrontar este tipo de temas. Vale, Y, dime, perdón, dime. No, perdón, dime, Ana. por cerrar lo que había abierto, los humanos avanzamos de dentro hacia adelante, esa es la forma real que tendríamos que focalizar, y las almas avanzan de dentro hacia arriba. Un alma para trascender, que es la palabra que ponemos a cómo las almas evolucionan, crecen, tienen que mirar dentro de ellas mismas, de sus recuerdos vitales y sobre todo de las cosas que en películas las llaman como asuntos pendientes. Pues sí, esos asuntos pendientes existen. No necesitan ser súper dramáticos, como nos venden siempre todo el rato. Puede ser trabajar la vulnerabilidad o trabajar el poder expresarme, Ujú. pero también ellos tienen que hacer como sus asignaturas con el objetivo siempre de llegar a su esencia. Y algo que me impresionó mucho al hilo de esto fue una vez en una sesión que vino el alma de una chica, no, perdón, recapitulo, el alma de la mamá de una chica Ujú. y le dijo a su hija lo siguiente. Le dijo que la amaba incondicionalmente y que le iba a acompañar siempre, pero que por favor no le llamara mamá porque ella ya no se sentía su madre. Mm. Entonces, cuando llegamos como a nuestra esencia, a los humanos también nos pasa. Cuando llegamos a nuestra esencia a nivel humano, no necesitamos mostrarnos tanto de puertas hacia afuera. De hecho, nos volvemos quizás a veces un poco más austeros o menos exuberantes muchas veces, ¿no? Es como más sencillo todo, como menos, necesitamos menos cosas muchas Sí, veces. sí. Hay una Menos peli, El Planeta adornos, Libre, ¿no? que es súper guay. Total, sí. En ¿Qué la peli? película El Planeta Libre, una chica El Sí, planeta libre es sí, maravillosa. sí. Hay una mujer que viene de otro planeta que es como mucho más evolucionado que la Tierra y viaja a la Tierra y se encuentra en el bolso de una mujer una barra de carmín rojo. Y le dice, ¿esto qué es? ¿Una medicina? Y le dice la chica, no, es un pintalabios. Ah, ¿y para qué sirve? Pues te lo pones y estás más guapa. ¿Y para qué sirve? Pues para que te quieran. Y digo, ostras. O sea, es como Qué fuerte, ¿no? total, y realmente es que en el fondo buscamos eso. Sí, No como siempre de los demás, a veces de nosotras, reconocimiento, pero sí, hay un trasfondo, sí, hay un trasfondo ahí que siempre va al reconocimiento ajeno. Mm. totalmente. Y Ana, quiero recuperar lo que decíamos de lo de la iglesia, esa frase de que descansen en paz, ¿no? Las almas. ¿A qué te referías con eso? Pues para entender esto tenemos que entender de base que en el mundo energético podemos diferenciar dos planos, ¿vale? Como dos equipos, vamos a decir. Un plano que sería el alto astral y un plano que sería el bajo astral. Ujú. Tanto en el alto como en el bajo hay capitas, niveles, planos. No es lo mismo pertenecer a la capita más baja del alto que a la capita más alta del bajo. Son capitas vecinas, pero pertenecen a mundos distintos, ¿vale? Ujú. Lo que voy a decir no tiene nada que ver ahora mismo con la religión, aunque utilice estos términos. En el alto astral viven pues los hijos de Dios, en cuanto a almas de luz, humanos con una vibración de luz, gente que vibra pues alto y que se trabaja en limpiar su frecuencia y su vibración, su cuerpo, que tiene mucho que ver con el cuerpo. En el bajo astral, a la contra, bichos, parásitos, chupócteros, vampiros energéticos, pues gente que vibra bajo. Entonces, esto una vez más sirve para los humanos y para las almas. En los humanos lo diferenciamos súper fácil. Cuando nos tomamos un café con una amiga y decimos, uy, se me ha pasado la mañana volando, qué gusto, es que esta persona me nutre, ¿vale? Tenemos Ujú. una vibración parecida, similar y además nos complementamos. Perfecto. A la contra, pues que esta persona siempre me cuenta sus problemas y se me queda dolor de cabeza y es que siento que me chupa la energía. ¿Qué está pasando? Esa persona vibra más bajo que yo a nivel vibracional, frecuencia, y yo cuando me relaciono con él o con ella no me protejo a nivel energético. Entonces ella se pone las botas, es como que se come un buffet libre, se Ya, come toda mi energía y a mí me deja seca, ¿no? Entonces yo ostras. luego tengo que dormir, recargarme, limpiarme, etcétera. Con las almas pues pasa lo mismo. Si yo como persona humana he vibrado toda mi vida en un bajo astral, que luego si quieres vemos qué cosas nos llevan al bajo y al alto, como alma me voy a ir a la casita, al plano que me corresponda por mi nivel de vibración. Ujú. Es decir, esto es un temón también, madre mía. Las casas de las almas
no son casas hipotecadas como en la vida humana, ¿vale? Vale. Son casas que se construyen en base a la autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Si yo me percibo como una persona oscura, miserable o desgraciada, muchas almas, sobre todo de abuelas, dicen es que yo he sido una desgraciada. Vale, Sí. pues esa connotación tiene una paleta de colores. Son Ujú. almas que las casas en las que viven pues, son más oscuras o incluso la casa propia tiene como goteras. Si esas almas trabajan en elevar su vibración, en trascender, puede ser que pasen de vivir en una casa con goteras a un campo con margaritas rosas o blancas. Sí, 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 sí. Mm. He abierto con muchos temas a la vez, pero bueno, creo que están bastante a tierra, ¿no? No, sí, 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 no, porque al final esto es información para saber. Entonces, claro, mi pregunta es, un alma, ¿no? El alma, mi abuela, fallece, ¿no? Y sigue Vale. su camino. Pero claro, cuando hay varias encarnaciones, el mismo alma ya es como que en otra vida no sería mi abuela. O es porque hay diferentes planos simultáneos, diferentes. ¿Cómo va eso? ¿Me explico bien? Te has- Sí, te has explicado bien. Lo que pasa es que te has adelantado, pero nos adelantamos, vamos más allá. Vale, Cuando yo me muero, el primer paso es reconocer que estoy muerta, vale. porque hay muchísimas almas que no saben que se han muerto. Esto es si esa muerte normalmente ha sido por una muerte de causa violenta, que llamamos. Las muertes de causa violenta son, en mi conocimiento, cuatro: asesinato, suicidio, accidente, alcohol, drogas, inclusive medicamentos en uso extremo. ¿Vale? Ujú. Si el alma se muere por uno de estos cuatro tipos, no siempre es así, pero por norma general, el alma va a tardar incluso años en entender que está en un plano que ya no es el que era. Eso para las almas es muchísima frustración porque no entienden por qué sus familiares no les ven, no pueden participar, pero están como atascados. O sea, tampoco tienen una percepción o noción de lo que es el tiempo, como tenemos los humanos, ¿vale? Ujú. Si nos encontramos con un alma así, pues lo primero sería comunicarle que ha trascendido y que puede evolucionar hacia otra dirección. Ahí entramos en una fase muchas veces de no aceptación. No, no, es que no quiero dejar a mi pareja sola, es que no quiero dejar a mis hijos. Vale. Lo Sí, que habría sí, que de explicarle a ese apego. alma, ese es, lo que habría que explicar a ese alma es que trascender nos va a permitir estar más en nosotros y por lo tanto utilizar nuestra energía para cuidar a quien queramos. Pero la primera regla del mundo de las almas es que tú vas primero, que tu trabajo personal es la base de todo. La Que, prioridad. por ejemplo, yo he visto en muchísimas mujeres más antiguas, más mayores, que le preguntan las nietas, ¿está con el abuelo? Y te dicen, yo de ese no quiero saber nada. Y dices, madre mía, pero no son por emociones feas, simplemente porque son mujeres que nunca se han dado el tiempo de vivir para ellas mismas. Entonces, lo que aprenden nada más llegar al otro plano es vivir para ellas, tomar decisiones para ellas y invertir el tiempo de ellas mismas en quienes ellas quieran o en lo que ellas quieran. Vale, esa es la primera fase del tránsito. Ujú. Luego, como todo, pues una vez que vamos aprendiendo cómo gestionar, pues evolucionamos con más fluidez, ¿vale? Cuando más luz tenemos, la luz correspondería en un videojuego a monedas de oro. Cuanto Mm. más desbloqueo, cuantas más pantallas desbloqueo, pues más opciones de juego tengo, ¿no? Más puedo intervenir en la vida de los humanos, en mi propio tránsito. Entonces, algo curioso es que las almas, cuando están más evolucionadas, se les da el permiso de ayudar, acompañar, ser guías de personas. ¿Mi abuela me acompaña? Pues no, porque tu abuela está ocupadísima sabiendo lo que le gusta y lo que no de su vida. Cuando tu abuela esté más trascendida, seguramente te acompañará. Ujú. ¿Qué pasa? Que luego llegamos ya a un punto, esto le pasa mucho a las almas de los niños, que ya somos tan nosotras, tan puras, tan en esencia, es que esto es una locura explicarlo, que ya no nos sentimos tan identificados con un cuerpo físico. Que un alma en una sesión venga con su bigote, su camisa beige y su jersey chocolate, en parte es para que los humanos racionalmente sepan quiénes Claro, son. que lo identifique bien. Eso es, porque hay una cosa muy bonita, muy curiosa, y es que cuando el cerebro humano dice, ah, sí, sí, es mi abuelo, el lenguaje de corazón a corazón se abre. Entonces las almas tienen súper fácil el comunicarse, pero hasta que la persona en sesión no quita esa criba de
¿será mi abuelo o será otra persona? ¿Se lo estará inventando? ¿Esto existe o no Sí, existe? sí, sí, los Hasta juicios que ahí. no, hasta que no se van esos juicios, es como que el lenguaje de corazón a corazón no es completo, no es fluido, vamos a decir. Hay una película que recomiendo muchísimo que se llama Más allá de los sueños. Hay varias. Es la que está protagonizada por Robin Williams. Ujú. La voy a destripar porque no quiero que os guste, quiero que la entendáis, así que me la cargo. Ok. Este hombre pierde a sus dos hijos en un accidente de tráfico y luego se muere él en otro accidente de tráfico por causas diferentes. Ujú. La cosa es que él va al plano de las almas y primero está solo en su plano. Y cuando va como autoconociéndose, lo que decimos todo el rato, pues va a visitar otros planos, va como a relacionarse con otras almas. Va a un plano y por lo que recuerda de su vida humana, asocia ese plano con una de sus hijas. Y dice, estoy en el plano de mi hija, pero todavía no la ha encontrado. Se monta en una barca, en una góndola, y una chica oriental súper guapa está remando en la góndola. Y de repente tienen una conversación y la chica oriental se le pone la cara de su hija. Es como que él reconoce al alma de su hija en ese alma. Ujú. Yo la primera vez que la vi no lo entendía hasta que luego me bajó la siguiente información. Y es que, claro, lo que tú dices justo, no tenemos solo un cuerpo, un rasgo humano, un aspecto humano concreto. Podemos tener el aspecto de todas las vidas, como tú has dicho, que hemos vivido. Sí que es cierto que yo trabajo en una parte del tránsito muy primaria, muy primitiva, los primeros pasos de las almas. Luego las almas no te necesitan para nada y los humanos tampoco. Una vez que todos aprendemos a canalizar, pues ya pues Ana pues se queda en la oficina, ¿sabes? No, no nos la llevamos a casa. Entonces, en la fase donde yo trabajo, el alma todavía sigue conservando esos rasgos de esta vida. ¿Me explico? Sí, 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 Ujú. totalmente. Qué interesante. Y lo que has dicho, Ana, también esto, como las cuatro muertes, fíjate, que son como más Violenta. traumáticas, violentas, efectivamente. El tema del suicidio, a ver, igual esto se sale un poco de madre, pero es una curiosidad personal. En el suicidio, ¿el alma utiliza su libre albedrío para salir de la vida o para dejar la vida? ¿O estaba pactado que se suicidaría? ¿Cómo está este tema? Pues, bueno, la piel de gallina otra vez, ¿eh? Uy. Mm, Yo creo que me están ayudando a hacer la entrevista. seguro. Vale, pues vamos hace 2 años. Claro, yo estas preguntas como humana que soy también las tengo y lo que hago es lanzarlas al aire porque la información siempre baja. Yo a eso le llamo bajar información, ¿vale? Puedo bajar información a través de una persona a nivel de sincronía que de repente me dice justo lo que yo estoy buscando, entonces le doy las gracias a la persona y también a mis guías, ¿no? Decir gracias chicos Mm. que he entendido dónde está el mensaje. O puede bajar a tu propia psique de forma consciente tanto mientras duermes como en tu día a día. Ostras, me está viniendo el mensaje de no sé qué, no sé cuál. Entonces, hace 2 años me llegó la información y esto es así, que una persona que se suicida está saltando, violando las reglas del juego, ¿vale? O sea, es como, me explicaron con esta frase concreta, nunca se me olvidará, está saliendo del juego antes de lo que le toca. Ujú. Entonces me explicaron que, de hecho, en Más allá de los sueños, este tema del suicidio también se toca porque la mujer del protagonista, cuando ya se han muerto los hijos y el marido, se suicida. Ahora hablamos de esto con este ejemplo. Vale. Entonces, lo normal es que un alma que se suicida acceda a un plano astral desde una vibración muy baja. Esto hay que entender que no es un castigo, o sea, nadie te castiga en el otro plano, ¿vale? Pero recordamos que el plano al que accedemos como almas corresponde a nuestro nivel de vibración como humanos. Una persona que llega al punto de querer suicidarse es una persona que quitando trastornos mentales, ¿vale? Aparte, es una persona que lleva muchos años en una vibración muy baja en la que no encuentra sentido a la vida. Entonces es como una depresión muy prolongada y muy profunda. Ujú. Pero desde la era de Acuario, ahora si quieres explicas tú un poco esto, que seguro que lo harás mejor que yo, hay reglas del juego energéticas que han cambiado. Esto me pasó que conocí trabajando en País Vasco, en una siesta que me eché, vino un alma a verme durante la siesta, Andrea. Ujú.
y estaba con un camisón blanco saltando por unas montañas como súper contenta y me tocaba la cara y me decía, despiértate y diles que estoy bien. Pues yo de repente me suena la alarma y digo, ostras, pues han venido a verme. Cojo el móvil y tengo el mensaje de una chica de Navarra desesperada porque es la mamá de esta chica De y se Andrea. había suicidado hacía unos meses. Wow. A mí me petó la cabeza porque digo, vamos a ver, si se ha suicidado, ¿cómo puede ser que esté en las montañas, que esté feliz y que esté bien? Era Sí, como, sí, total. además, esto no corresponde a la regla que me habíais dicho, ¿sabes? Yo Sí, con mi sí, racionalidad total. humana. Sí. Pues gracias, Andrea, yo entendí que hay dos tipos de suicidio que yo conozco a día de hoy, que seguramente me harás la entrevista el año que viene y te diré que hay cuatro, porque yo voy creciendo conforme avanzo, ¿no? Bueno, qué frase más. Pues, Obvia, ¿no? Voy creciendo conforme avanzo. Claro, normal. bueno, la cosa es que me explicaron que hay dos tipos de suicidio. Suicidio de la persona que quiere apagar la cortina, acabar con todo y morirse, en la terminología de lo que entendemos los humanos por morirnos, y Ujú. personas que inconsciente, conscientemente dicen, por cierto, todo lo que está en el inconsciente como humanos, luego se hace consciente como almas. Entonces, cuando decimos, mi padre jamás diría eso, bueno, en vida, desde su personaje humano, pero igual desde la extensión de su alma, le sale la punta de decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, es como que nunca dejamos de conocer a nuestros iguales, ni en vida ni en muerte. El segundo tipo de suicidio son las almas que no pueden y deciden seguir con su aprendizaje en otro plano. Vale, yo me voy, pero no porque esto se acabe, sino porque no soporto en mi cuerpo lo que estoy viviendo. Me comprometo a seguir con mi proceso personal en otro plano. Cierto es que no se van a ir a un plano de superluz, o sea, es un plano feo al que acceden por primeras, pero no están perdidas como las almas que se esperaban morir y que se acabara todo. Esas almas ten en cuenta que están desconcertadas de, hostia, ¿dónde estoy? Pero si se acababa la partida, Sí, total. esto, Yo quería acabar con todo y desaparecer y ya claro, está. Sí, sí, sí. eso es. Y tendríamos que hablar para esto de la cajita. Esto me parece como un símil bastante importante. Es un poco también lo que venías diciendo antes de qué cosas nos llevan al alto o al bajo astral y ahí las diferentes cajitas, ¿no? Súper, vale, sí, me parece bien abordarlo así. Pues algo muy, es que esto es muy complejo, entonces lo vamos a hacer muy a tierra y muy básico. Luego, obvio, cada persona y cada alma tienen sus peculiaridades, ¿no? O Sí. particularidades. Algo que siempre te va a llevar a un bajo astral es intoxicar tu cuerpo. O sea, alcohol, drogas, tabaco, ludopatía, abusos, mentiras, maltratos, todo este pack, que yo lo llamo como un pack, pertenece a cuerpos de personas que vibran muy, muy, muy bajo. Obvio, no es lo mismo tomarme una copa de vino con una amiga hablando de corazón a corazón que decir, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi vida, me voy a tomar una cerveza antes de ir a casa. Puede que ingieras el mismo grado de alcohol, pero lo que te va a generar una y otra son dos mundos completamente diferentes. Una te va a dar inspiración y nutrición, entendiendo esto entre comillas, y la otra te va a dar una sensación de depresión que te va a hacer estar más dentro de la mierda que gestionarla, ¿no? Sí, sí. Y luego todos sabemos cuándo vibramos alto y cuándo vibramos bajo en realidad. Em, yo durante muchos años he creído que era un poco no bipolar, no para nada, pero sí que decía, joder, ¿qué depende que hoy me levante con el guapo subido y súper contenta y súper enérgica y al día siguiente esté en la mierda, ¿no? O tenga como muy pocas ganas de enfrentar mi vida o de afrontarla. Y ahora voy entendiendo que muchas veces esto tiene que ver con cómo me he comportado a nivel energético el día anterior. Si yo el día anterior he tenido una discusión, no la he gestionado como me gustaría, me quedo con el run run, pues al día siguiente me voy a levantar hecha polvo, ¿no? Y esto con todo, la comida también tiene vibración. Los alimentos que están más cerca del sol, que es la dieta un poco que defiende la Ayurveda, pues son alimentos con una vibración más alta. De hecho, en las sesiones, cuando vienen personas en duelos muy duros, lo que se suele recomendar, las almas, yo nunca hago recomendaciones nutricionales, pero las almas un montón. Mm. Las almas suelen decirle, hija, cariño, come un poquito más de fruta, bebe un poquito más de agua, que eso nos va a hacer estar un poquito más comunicadas, que eso te va a hacer estar más abierta, ¿no? A la contra, pues todo lo procesado, lo azúcar, pues nos baja. Sí, tan. Cierto es que la alimentación
es diferente en cada día y en cada momento de la vida. O sea, yo, por ejemplo, la Ayurveda me encanta, pero no seguiría una dieta Ayurveda porque tu cuerpo hoy necesita una cosa y mañana necesita otra. Entonces, otra vez, el lenguaje de corazón a corazón aquí nos ayudaría a ir de dentro hacia adelante o de dentro hacia comunicarnos con las almas. ¿Qué Ujú. necesito yo y luego qué puedo dar, ¿no? Y esto lo enlazamos con la frase de la iglesia categórica de amarás al prójimo como a ti mismo. Y dices, vamos a ver, señores, ¿cómo es esto? No, yo primero tengo que aprender a amarme mucho a mí y luego veré si me da la gana amarte a ti o te quiero decir hola o no te quiero decir nada. Entonces, no, yo primero me quiero yo, a mí. Total. Hombre, yo supongo que ahí también va un poco el no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Porque evidentemente, claro, yo decido si te amo, o sea, como respeto a todo el mundo, vale, pero al final yo creo que nos cuesta tanto amarnos a uno mismo Porque que al final, sí, respeto a todo el mundo, quiero decir, pero no, esta pero me frase que interesas de o no, base, ¿no? sí, Quiero de estar base la contigo, ¿no? Lo que entendemos, sea, sí. y es lo idílico, ¿no? Que haya un respeto. Pero esto hace que no encuentro la palabra, demonicen, está bien, ¿no? Demonizar, Sí, sí, ¿no? demonizar. Vale, pues estas frases muchas veces mal interpretadas o mal gestionadas hace que se demonicen emociones. Yo puedo sentir rabia y está bien sentirla. Yo puedo odiarte si mi cuerpo necesita odiarte para alejarme de ti o alejarme de una situación o estar en un duelo. Sí, es como si que se estigmatizan, ¿no? Es como no puedes sentir eso, o sea, no, todo Claro, fenomenal, happy flower. ¿cómo vas a odiar a tu hermana? Vamos a ver, pues mi hermana me ha puteado toda la vida porque Ya, no tengo total, que odiarla. total. Entonces, ¿por qué las emociones son importantes? Porque las emociones son la base de la autoescucha. Si yo no sé enfadarme, yo no voy a saber por lo general poner límites, pero ni a los humanos ni a las almas. Entonces todo el mundo va a chupar mi energía al antojo que se les ponga, ¿no? Pero ¿y lo de las casitas que decías, Ana, que empezábamos ahí a hablar? Vale, las cajitas. O las casitas. Ah, no, las cajitas, has dicho, las cajitas, ¿no? Las Las cajitas son cajitas, otras cosas. sí. Las cajitas. Vale, cuando yo me he muerto, he asumido que estoy muerto, voy a lo que yo llamo el kilómetro cero, ¿vale? El punto de partida, el punto del cual cada alma individual pueden empezar a hacer su tránsito, a trascender y a evolucionar. En ese kilómetro cero, las almas encuentran una cajita individual e intransferible, como las tarjetas de crédito. Ujú. En esa cajita guardamos, sin orden cronológico, todo lo que hemos vivido en esta vida humana, no en otras. En Vale. cuanto a recuerdos, imágenes, emociones, sensaciones, experiencias, personas, todo lo que ha sido pues la personalidad de Carmen o la personalidad de Ana. Ujú. En esa cajita pasamos a hacernos un autojuicio. Me encanta porque esta palabra en connotación humana tiene una connotación horrorosa. Uy, juicio, eres muy juiciosa, qué malo es eso. Y las almas, el juicio es súper necesario porque más que un juicio es aprender a hacerte una autovaloración si el contrato que habías firmado para hacer lo has llevado a cabo o si te has comido alguna cláusula, Ok. ¿vale? Ujú. Entonces, la cajita siempre va a ser la herramienta base de las almas para trascender. Pues, por ejemplo, en mi cajita veo que no he trabajado el expresar mis emociones y que siempre he priorizado el trabajar duro a estar con mis hijos, ¿vale? Pues esa alma seguramente durante su tránsito estará cuidando de sus hijos y jugando con sus nietos desde otro plano. Y lo que suele Mm. pasar muchas veces es que mi hija me dice que ve a mi padre y no la conocía. Claro, tu hija juega con tu padre, eso es una realidad, como un pepino, eso es. Entonces la Ujú. cajita es como el útil, la herramienta imprescindible para que las almas evolucionen, para que miren dentro. Ok, ok, ok. Vale. Pues Ana, también me he quedado con ganas de preguntarte cuáles son los tipos de guías que nos acompañan, los tipos de almas. Bueno, a quiénes tenemos por ahí? Porque yo, por ejemplo, a mí también en los registros acásicos muchas veces me preguntan, ¿pero quiénes son mis guías? ¿Pero y quién está conmigo? ¿No? Y entonces, cuéntanos, desde tu experiencia, desde todo tu conocimiento, qué tipos de guías o de almas o de seres de luz nos acompañan, por Vale, lo mi general. conocimiento en este tema es bastante más limitado en comparación con otros, pero os doy lo que tengo. Por Eh, supuesto. tenemos guías en la tierra, ¿vale? Que puede ser mi hijo, mi madre. Es que mi madre
hemos discutido como cochinas, pero es que siempre tenemos una relación súper estrecha. Bueno, pues puede ser tu madre. Pero nos vamos a enfocar ahora en los guías espirituales más intangibles, vamos a decir, los que viven en un astral. Vale, tenemos guías de familias o amigos, es decir, almas que han muerto, han trascendido y después de ocuparse de ellas mismas, pues nos cuidan, ¿vale? Nos mandan mensajes de Carmencita, ten cuidado que por ahí te la vas a meter, no Mm. tomes esta decisión, toma esta otra y así. Luego tenemos almas de entidades a las que recemos. Esto me parece súper bonito. Una vez en Navarra yo no sabía dónde meter mi cabeza porque vino el alma de Jesucristo. Mm. Claro, yo digo, a ver, que venga un abuelo, pues es normal, pero que venga Jesucristo, digo, a ver cómo le digo a esta mujer que está Cristo aquí. Entonces yo le digo, bueno, ¿tú hablas con Jesús? Ay, sí, todos los días, le pido que me ayude. Y digo, claro, pues tú le pides, él viene. Entonces fue súper hermoso porque estuvimos con él. Entonces, las almas a las que nos refiramos, pensemos, arcángeles, guías, dioses, o sea, toda la mitología que se te pueda Sí, ocurrir, sí, que de repente la es, diosa Isis, a es Buda, a Kuan Yin, ¿no? Un poco maestros ascendidos igual también, ¿no? Ese justo, tipo. justo, sí, son maestros en realidad. Genial. Algo interesante que me explotó la cabeza cuando me enteré que igual te gusta, es que las almas que han sido grandes maestras no se encarnan por completo. Pueden encarnar parte de su energía en otras personas, pero bueno, esto ya sea otro día, que es Ujú. un tema muy importante. Y el tercer tipo de guías, que estas son las con las que tú hablas, son por los guías con los que accedemos a nuestros registros acásicos, por ejemplo. Ujú. Estos guías viven con nosotros en nuestro lugar de origen. No todos venimos del mismo planeta, vamos a decir, por ponerlo en palabras así muy grandes, ¿no? Sí. Entonces, esos guías tienen tres funciones a lo largo de toda nuestra vida humana. En primer lugar, cuando estamos encarnando en un cuerpecito de bebé, cuando venimos, nos dicen, Ana, recuerda quién eres y a qué vienes, ¿eh? No te pierdas. Recuerda quién eres y a qué vienes. Cuando ya crecemos, pues nos dan collejas. Ana, que no vienes a esto, que no te empeñes, que esto no va a salir, que este proyecto no va a salir, que no es eso. O Ana, sí, dale, venga, no tengas miedo, que es por ahí. Y cuando nos morimos, en ese tránsito, nos hacen pues lo que cristianamente hemos llamado como purgatorio toda la vida. Sí. Pues aquí purgatorio sería más como, El tribunal kármico. sí, pero avalado por nuestros guías, pero Ujú. realizado por nosotros mismos, que eso me parece Ok. maravilloso. Nadie te condena, tú eliges, que esto es muy importante. La palabra responsabilidad tiene que salir en este vídeo, en este audio, porque es súper vital entenderlo desde este punto. Sí, total. Es Entonces, como si fueras ahí, ¿no? A, bueno, ver toda tu vida y decir, ala, decir, mira, aquí ocurrió esto, aquí reaccionaste de esta manera, aquí esto otro, decir, vale, ¿qué aprendizaje tuvo esto para mí? ¿Qué aprendizaje no he integrado, ¿no? Es como se toma un poquito de nota. mm, y todo esto, pues lógicamente lo enlazaríamos con el plan prenatal, con el plan, el contrato de mi alma antes de venir, con mi Total. propósito de vida, pues, iríamos ya un poco a esa dirección. Entonces, me parece bonito verlo como un gráfico de hoy. Nos hemos centrado en la parte primera del tránsito de las almas. Hemos empezado de abajo a arriba. Y Ujú. arriba para otras conversaciones, pues dejamos eso, todo lo que es el contrato, vidas pasadas, bla, 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 bla. Ah, súper, sí, eso en otro programa lo Perfecto. quedamos otra vez y seguimos. Es que este tema es apasionante realmente. Yo creo que mucha gente tiene la inquietud y nos es como muy desconocido y aparte creo que ese desconocimiento nos da miedo. O sea, es como, Sí, pues, ay, 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 como vean, se me presenta. Bueno, es que yo misma de pequeña he sido una miedosa empedernida. No tengo recuerdo de haber visto a nadie nunca jamás. Sí que he tenido olores, percepciones de olores, otra forma pero de ver. sí, ok, pero claro, cuando eres pequeño, entre, yo qué sé, una de mis películas favoritas cuando era enana era El Exorcista, pero claro, era una mezcla entre me Oh, fascinaba, pero por otro lado me daba pánico, era como, ¡ah! Dios mío, ¿y si me pasa eso, ¿no? Entonces, me parece muy importante el hablar de este tema, como normalizarlo, porque al final siento, y corrígeme si me equivoco, que las almas es que es como, como si tuvieran cuerpo, pero sin tenerlo. O sea, es como convivir con personas que están ahí, ¿no? Pero sin cuerpo. Puede ser. yo- sí, yo siempre digo que un alma está más cerca de nosotros que una pared de pladur. Ujú. O sea, es como,
es que estamos al lado. Tenemos que aprender a escucharnos. Ya, muchas veces es graciosísimo porque es que en la casa en la que me he mudado hay un alma que es que me toca las narices. Vamos a ver, es que ella está en su casa. Es que la intrusa eres tú. Entonces tendrás que hablar con ese alma y poneros de acuerdo de cómo os vais a repartir la vida. Claro, Pero qué eso, necesita o por qué está ahí, ¿no? Todavía. y para esto es súper importante, al hilo de lo que tú decías del miedo, del desconocimiento, se tiene miedo cuando se asocia las almas a la muerte. No Ujú. es lo mismo hablar de muertos que hablar de almas. No tiene nada que ver. Entonces, ese melón, si quieres, lo dejamos abierto para otro día. Sí, porque ahí sí que Pero, efectivamente me ha volado un poco la cabeza. Vale, Ana, nos claro, queda ya poquito. ujú, Entonces, para hacer un poco resumencillo de todo, muy bajadito a tierra para la gente, entonces, aparte del lenguaje de corazón a corazón, empezando previamente por el contacto con tu propia alma y aprender a disfrutar, o perdón, a disfrutar, a distinguir y a descifrar, esa era la palabra que quería, a descifrar el lenguaje, cómo se comunica tu alma contigo, y ya a partir de ahí te abres al lenguaje a hablar con otras almas. ¿Qué otras cosas pueden hacer las personas o deben hacer para poder tener como esa apertura o esa vibración, ¿no? Hablabas de limpiar la energía, bueno, pero ¿cómo? No sé, desde tu experiencia. pues vamos a dar tips súper terrenales, mundanos y bajados a tierra, como tú dices. Ujú. Primer consejo, cuida lo que comes. O sea, cocínate, nútrete. Y si no te quieres cocinar, porque la cocina es un temón, o sea, hay temporadas en las que nos sentimos más inseguros. Yo particularmente cuando me independicé me daba miedo cocinarme. Ahora que estoy embarazada me he vuelto una cocinillas. Sin más, se me ha activado como esa hormona, ¿no? Esa neurona. Sí. Entonces, cuida la alimentación, pero no en base a lo que te dicen que es bueno, en base a lo que a tu cuerpo le sienta bien. Yo fui a la gen y me dice, bebe 2 litros de leche al día. Me reí y le dije, es broma, ¿no? No. Ah, vale, vale, pues bueno, dímelo que yo haré lo que me dé la gana. Em, Otro aspecto es aprende a poner límites. Sé dueño de tu tiempo y energía, porque si dejas que otros te abusen es porque tú te estás abusando. A nivel energético hablamos, ¿no? Y otra, que esta es fundamental, que resume un poco todas estas, valora si en tu vida hay más tengos o más quieros. Si hay más tengos, lo estás haciendo muy mal. Si hay más quieros, vas bien, vas mejor. Entonces, revisa cuáles son tus placeres, revisa si los tienes en tu día a día o revisa si son un lujo, un capricho que te das una vez al año. Pues no, somos merecedoras de que nuestra vida esté llena de placeres, porque cuanto más placer, más alta vamos a tener la vibración. Es todo como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más pobre me siento, más pobreza traigo. Cuanto más afortunada me siento, más abundancia tengo, soy y manifiesto, ¿no? Entonces, esos Total, 3 consejos creo que de base serían un buen caminito a seguir. súper. Pues oye, Ana, cuéntanos, ya estamos acabando. Cuéntanos un poco en qué andas ahora, dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, qué proyectos tienes, tus sesiones. Cuéntanos un poquito. Vale. Bueno, pues la red social que más estoy trabajando utilizando es Instagram. Ujú, El perfil se llama @almas.brau, Brau, ujú, BRAU, es mi apellido. ujú. Estoy trabajando en la publicación de mi primer libro, que es como Oh, otro hijo. enhorabuena, qué guay. Y en ese libro recojo historias que encontráis también en un blog que es interesante echar un vistazo. Es una plataforma sencilla, se llama anabrau.blogspot.com. Vale. En ese blog, pues recojo historias como más fuertes que he vivido con las almas desde que empecé a verlas. Es como un diario de lo que he ido aprendiendo y procuro que cada anécdota tenga como un pozo de teoría de las almas para pues, bajarlo a tierra precisamente. Muy bien. Y en vías de desarrollo de la página web, así que ya te diré para que la lances por ahí boca a boca. Ok, perfecto. Y entonces haces sesiones individuales, das talleres. ¿Cuáles son tus proyectos así que tienes Eso ahora en es, sí. marcha? En marcha pues están las sesiones individuales, duran 2 horas. Hay sesiones que son consultas y hay sesiones que son más procesos de sesiones, pero bueno, eso, lógicamente pues cada persona es un mundo. Ujú. Y en esa sesión siempre digo que pues no se trabaja exactamente la mediunidad, que lo que hacemos es hablar con el alma que viene y con las almas que deciden venir a acompañar a ese alma. Entonces,
Hay pues, respuestas tanto personales como energéticas, vamos a decir. Y luego hacemos talleres, mi madre y yo trabajo con ella, de formación para aprender a canalizar, precisamente pues lo que venimos hablando hoy. Y luego el abanico de talleres es bastante amplio. Hay talleres que son pues, destinados a las emociones, otro que es adolescentes, otro que es que me encanta, mi favorito yo creo, gestión de las emociones en la Navidad. Este es un bombazo. ¡Oh, qué guay! Obviamente este solo se hace una vez al año, pero Este es es muy divertido. temazo, ¿eh? Sí. Sí, mi madre lleva el tema de la biodescodificación, de cómo afectan las emociones retenidas a las enfermedades. Muy bien. Sí, ¿Y Ujú. esto es online, presencial? Son presenciales en Logroño. Estamos trabajando para hacer la versión online, pero de momento presenciales. Y tenemos dos fechas a la vista. Aprovecho para decirlas, Claro, ¿vale? cuéntanos. Sí, sí, para los que estén aquí cercanos o se quieran animar a venir. O sea, Pues mira, este domingo 24 son mm, siempre 5 horas de duración, 5 horas y media, a veces 6, pero bueno, 5 horas. ujú. Tenemos el de reconexión nivel 1, que este es el que hablábamos, que está destinado a enfocarnos a aprender a hablar con las almas. De reconexión hay 2 niveles, pero bueno, hoy sale el 1, o sea, el domingo, o sea que listo. Domingo Y 24 de marzo. eso es, este domingo. Ujú. Y el domingo 31 de marzo es nuestra primera edición de gestión espiritual y emocional para adolescentes. Wow, esto es un súper Ujú. interesante, ¿eh? Pues muchas ganas a ver qué respuesta tiene, porque claro, es un público que todavía desconocemos, no sabemos, pero bueno, yo creo que es interesante Pues y todos los necesario. que tengáis, hombre, todos los que tengáis hijos adolescentes, es que ni dudéis en mandarlos, porque es que cuanto antes empecemos a gestionar todo lo que sentimos y a conectar con nuestro corazón, pues mucha más apertura luego para comunicarnos con nuestra alma y con otras almas, ¿no? Más despiertos estaremos para tomar Total. decisiones. Mm. Pues Ana, ya lo ultimísimo, ultimísimo, ya estamos ya súper en tiempo de descuento, pero ¿qué se pueden llevar las personas hablando con las almas? ¿Para qué nos sirve hablar con nuestra alma y con nuestras, bueno, con nuestra alma, pues un poco lo que necesitamos, pero hablar con las almas de nuestros guías y de todos los seres que nos acompañan? Amor, o sea, es como un topicazo, pero es amor puro, incondicional y profundo. Porque cuando comprendemos que la muerte no es un final, que puedo seguir hablando con mi madre, que si se me ha quedado un tema pendiente con mi hijo, que lo puedo resolver en otro plano. O sea, yo lo que veo en las mamis de hijos que han muerto, que hemos trabajado juntos, es que los ojos les brillan desde el amor. O sea, y hablamos por teléfono porque con muchas de ellas se queda, pues lógicamente, una amistad preciosa. Ay, pues me ha dicho Oyer, me encanta, es un niño que me encanta. Ya me ha dicho Oyer que te escriba y que te diga, no sé qué, no sé qué. O sea, las almas de los niños son súper bellas. Entonces, amor, comprensión, conciencia, libertad, esencia, llegar a la esencia de uno mismo y a la esencia de comprender un poquito más la vida en la que vivimos, que eso es imprescindible. Wow, pues bueno, ya sabéis, de verdad, o sea, si tenéis la oportunidad, yo en primera persona lo digo, que Ana es maravillosa, buenísima y que es una experiencia totalmente transformadora, así que ni lo dudéis, contactad con ella y da sus talleres a todo, que es una maravilla. Y pues nada, Ana, lo dejamos aquí. Millones, Perfecto, qué millones pena de me da. gracias. Ya, pero no, escucha, aquí hemos abierto muchos melones que tenemos que Perfecto, seguir aquí comentando muy y bien. cada X hablar, porque creo que es un tema interesante y necesario el tener estos espacios para poder aclarar. Así que Hacer también como un espacio de dudas, e ir contestándolas. totalmente, lo que necesitéis, esto lo podéis escuchar luego en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, ebooks de podcast, también por supuesto en directo este jueves. Bueno, lo estáis escuchando aquí en Relax FM. Y bueno, cualquier cosa podéis contactar también conmigo a través de mis redes sociales, @terapias para ser, mandarle las dudas a Ana, también a través de relaxfm.oficial. Así que estamos en contacto y seguiremos desgranando y hablando de este tema. Ana, Muchas, gracias muchas gracias. preciosa. Gracias a ti. Igualmente. Nos vemos. Chao. Que tengas-